padre Teo es el brujo bueno, que me rece Teo, que Teo me resuelva mi problema, que Teo me quite la maldición encima, que Teo me quite el muerto que yo traigo encima, que Teo me quite la suegra que trae. No, la suegra no te la quito, la suegra te la quedas. Porque luego pensamos, hermanos, que el sacerdote viene a quitarme el problema. Porque esta es la propuesta de los hermanos espiritistas, de los mentalistas, de los parapsicólogos, de los hipnotistas. Ellos, ¿qué te dicen? ¿Tienes un problema? La vida no te fluye, el amor te deja, el dinero se te va, ven con nosotros, la consulta 100 pesos y te resolvemos el problema. Si tú viniste con esta actitud hoy aquí para que Teo te rece, y la condición era que tú pagaras lo que tenías que pagar para conseguirte la boleta de entrada, entonces estamos en un planteamiento bastante equivocado. ¿Cuál es el núcleo de mi mensaje? Yo te explico cuál debe ser el cambio de actitud que debe haber en tu corazón para que la gracia de Dios te quite tu problema. Y no Teo. Yo quiero lograr con esta charla en ti un cambio de actitud. Me propongo ilustrarte, iluminarte, hablarte al corazón para que tú digas, sí, yo debo cambiar esto, esto y esto. Y entonces, cuando llegamos a la hora santa, la gracia de Dios ya no encuentra obstáculo. ¿Acaso aquí hay una sola persona que no tenga un vicio? Que levante la mano. Así que todos tenemos vicio, todos tenemos defecto, todos tenemos problemas. Ajá. Y muchos de esos vicios, problemas, defectos, ¿de dónde vienen? Yo fui, yo me metí ahí, yo lo busqué, culpa mía. Sí, para entrar en el tema más espinoso, ¿quién de nosotros maneja bien su sexualidad? ¿Quién de nosotros maneja bien su genitalidad? ¿O quién no tiene problemas en manejar eso? Que la esposa se queja de que su señor solo quiere sexo, sexo, sexo. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta carga de lujuria encima de nosotros? Y si no es lujuria, ese deseo desmesurado, entonces es pornografía. Y si no es pornografía, es masturbación. Y si no es eso, es fornicación. Y si no es eso, es adulterio. ¿Quién de nosotros maneja bien su sexualidad? ¿Y de dónde nos viene, por ejemplo, esto? El no manejar bien esa área de nuestro ser. ¿De dónde nos viene? Ay, padre, quiero que me liberes hoy de mi adulterio. O sea, yo el brujo bueno te voy a quitar tu adulterio. A ver, yo voy a tomar la charla para cortarte la cabeza y luego tú mismo te quitas tu adulterio. Porque el sacerdote no es el brujo bueno. El sacerdote no es Gandalf, el mago blanco del Señor de los Anillos, que lucha contra los orcos y contra Sauron. El sacerdote te da la gracia de Dios y tú la tienes que recibir. Y ahora, así como yo te veo delante de mí, te veo, pues, todos somos 15 para arriba. Algunos bastante, 15 para arriba, otros menos. Todos somos adultos y tenemos una historia. ¿Y de dónde vienes? Porque hoy vamos a hablar en esta charla de las cadenas generacionales, de las maldiciones ancestrales vamos a hablar. ¿De dónde vienes tú?
Pues para que entiendas de dónde vienes tú, primero mira a Teo. ¿Teo de dónde viene? Teo viene de Alemania. Una nación que ha vivido siglos en guerra. Por eso dicen que los alemanes son agresivos, aguerridos. ¿Es verdad? Solo en el siglo pasado 2 guerras mundiales desataron los alemanes. Para no hablar de las guerras del siglo XVIII, de las guerras del siglo XVII. En Alemania nace la revolución luterana. Los alemanes somos racionalistas. En Alemania nace la música. Beethoven, Mozart, etc. Los alemanes somos artistas. Yo, al nacer en 1969, nazco en un mundo donde esto, la agresividad, el racionalismo y el arte y la literatura son como pan de cada día. Y esa es mi herencia. Y yo tengo que pelear con esto. En cuanto a cultura, físicamente, ¿por qué Padre Teo tiene ojos azules? ¿Por qué? Porque mi papá tiene ojos azules y mi abuelo tenía ojos azules. ¿Por qué yo hoy tengo ojos azules? Porque los heredé de mi papá. Y yo no me puedo quejar, ay papá, ¿por qué me diste ojos azules? Porque tocó. Ay papá, ¿y por qué mido 1,80? Yo quisiera medir 1,90, ¿no? Pues tocó, mi abuelo es bajito, mi papá es bajito, yo salí alto. Eso te tocó en herencia. Ahora aguántate. A mí nadie me preguntó si yo quería nacer en Alemania, si yo quería nacer de esa familia, en ese siglo. Nadie me consultó, me tocó. Y ahora dale la vuelta a la otra moneda y mírate en el espejo a ti mismo. Nadie te preguntó si tú querías nacer en México, si tú querías nacer de esa familia, si tú querías nacer en ese siglo, te tocó. Y vienes con una herencia. ¿Cuál herencia? A nivel cultural, tienes el problema de la evangelización de México, es decir, este complejo hacia los evangelizadores. Nosotros los evangelizados, los españoles los evangelizadores. Nosotros somos los que no sabemos. Hay un cierto complejo a nivel de cultura. Los mexicanos manejan muchas veces un complejo de culpa a nivel de nación. Me siento culpable y realmente no sé de qué me siento culpable, pero me siento culpable por el mero hecho de pertenecer a una raza, a una cultura, a un país, y no lo sabes explicar muy bien. Hay una cierta tendencia a la violencia, a sacar la pistola, a matar, cierta tendencia al uso de droga. ¿Y tu estatura? Tu color de piel, tu color de ojo, tu estatura, color de cabello, porque tú tienes esa mamá y tienes ese papá y ese abuelo y esa abuela. Hasta aquí yo creo que todos estamos muy de acuerdo porque eso es un discurso obvio. Pero ahora damos un paso adelante y miramos esto a nivel espiritual. Porque resulta que tu papá es un tipo violento y él es hijo de un abuelo violento y tu bisabuelo era violento. Y más allá no sabes porque quién conoce su bisabuelo. ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué en esa familia un homosexual de un papá homosexual de un abuelo homosexual? O mafioso, su papá mafioso, el abuelo también mafioso, tramposo. ¿De dónde?
Y en esta familia todos divorciados, y en esta familia todas las mujeres solteras, ninguna se casó. ¿Y ahora? Y en esta otra familia muchos niños que nacen con malformaciones. ¿Qué pasó con el DNA de esa familia? ¿Por qué tanto niño con malformación? A nivel espiritual, ese discurso que estoy haciendo ya no es tan claro, porque ¿quién me explica esto? ¿En qué cosa consiste una cadena generacional? Porque si ahora estamos hablando del plano sobrenatural, tenemos que hablar de entidades sobrenaturales. ¿Quién me maneja a mí? Tú dices, pues yo me manejo a mí. Ajá, ¿es verdad que tú te manejas? ¿Acaso no dice el Evangelio que lo que me maneja a mí es el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la arrogancia con el dinero? Y todos nosotros tenemos eso. Todos debemos controlar el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la arrogancia con el dinero. Porque hay fuerzas que quieren manipularme, manejarme y que vienen desde fuera. Si yo no cuido mi sexualidad, ¿qué pasa? Madre soltera, aborto, fornicación, adulterio, familias destruidas. Eso es lo que quiere Satanás. Y por eso él viene, dale que te pego con el adulterio, dale que te pego con la fornicación, dale que te pego con la prostitución, para que no se formen familias santas. El deseo de los ojos, el ver, el verse, el vestirse licenciosamente, la moda, la vanidad, el deseo de los ojos, todos tenemos que cuidar eso, porque es una fuerza que viene desde fuera y me quiere manipular. Pero hay otras fuerzas. Tu ángel custodio es una fuerza sobrenatural que viene y te coloca inspiraciones. Y Satanás con sus ángeles caídos, los demonios, ¿qué hacen los demonios? Vienen a tentar al ser humano. El trabajo de Satanás consiste en tentar. Y desde mi izquierda extrema hasta mi derecha extrema, tengo personas, cada una diferente de la otra, y cada uno está siendo tentado por otra cosa. Cada uno de ustedes tiene su tentación. El jovencito de 16 que curiosea con la masturbación, el viejecito de 90 que todavía quiere fumar tabaco. Cada uno diferente. Cada uno tiene su tentación. Y Satanás conoce tu psicología. Satanás sabe cuál es tu inclinación al mal. Porque si a ti, viejita, no te gusta el tequila, pues no te va a tentar con borrachera. Pero Satanás sabe que tu esposo te divorció hace 50 años y te tienta con la amargura. Y toda tu vida amarga, amarga, amarga. Y Satanás te ahogó en la amargura. A tu esposo sí lo ahogó en el tequila. Y de hecho hace 40 años se murió de una cirrosis. Satanás tienta a cada uno según su propensión. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es ese vicio que tú me admitiste al inicio de la charla? ¿Es el miedo? ¿Eres tímido? ¿Baja autoestima? ¿Drogas? ¿Fornicación? ¿Aborto? ¿Delincuencia? ¿Robas? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu tendencia? Porque así como tus antepasados, así también tú.
¿Cómo son tus antepasados? Nada más mira a tus papás y tus abuelos, porque los demás no los conociste. ¿Orgulloso de papá y de mamá? ¿Admiras a papá y a mamá? ¿Admiras al abuelo y a la abuela? ¿O son un peso? ¿O te avergüenzas de tu papá y de tu mamá? ¿O de uno de los dos? Porque de ahí vienes. Si yo peco habitualmente en un área, ¿qué hago? Yo me hago amigo de aquellos demonios que tientan en esa área. Si yo vivo siempre deprimido, culpablemente deprimido y triste y amargado, yo me he hecho amigo de los demonios que tientan a la amargura y a la depresión. Porque hay demonios que hacen eso. Si yo vivo fornicando con mi novia y voy cambiando de novia cada 8 meses y nunca me caso y ya tengo 40 años, ¿qué hago yo? Me he hecho amigo del demonio de la fornicación. Si yo engaño en mi trabajo y yo he firmado un contrato que dice que yo trabajo 8 horas al día, pero en realidad solo trabajo 6 y 2 horas, soy un vagabundo, un vago, me he hecho amigo del demonio que tienta a la pereza, a la vagabundería. Sobre todo cuando hago esto, hermanos, habitualmente, porque ya me acostumbré y vivo en el pecado tan tranquilo. Vivo en el adulterio, vivo en la fornicación, vivo en el alcohol, vivo en la violencia, golpeo a mis hijos, golpeo a mi esposa, vivo en el engaño, robo dinero, soy un flojo. Si yo vivo habitualmente así, yo me he hecho amigo de ese demonio. Ahora, para diciendo amigo, estoy diciendo poca cosa. Porque la Biblia me dice otra cosa. La Biblia me dice, quien peca se hace esclavo de aquel que lo sedujo a pecar. Y si el demonio de la pereza, de la depresión, de la amargura, de la fornicación, del adulterio, me vence a mí con su tentación y yo me dejo y me entrego a ese pecado, él no solo es amigo, sino que el demonio se constituye mi Señor, mi amo. Y yo me he hecho esclavo de ese demonio. Y esto constituye la generación de una cadena generacional. Cuando yo vivo en el pecado habitualmente y sigo lo que un determinado demonio me pide a mí, tentándome a tal o cual pecado. Eso es una cadena generacional, es decir, la presencia de unos demonios tentadores que ahora andan conmigo, porque yo hago lo que ellos dicen. La cadena generacional es generada por personas que viven en el pecado habitualmente. Ahora, cuando un demonio camina habitualmente contigo, ¿qué sucede? El demonio, ¿qué hace habitualmente? Cuando el demonio está ahí, siempre tentándote y empujándote a vivir en este o aquel pecado, el demonio viene con 3 elementos habituales. 1, enfermedad. 2, pobreza. 3, soledad. 1, pobreza. Quien vive habitualmente en el pecado, hermanos, arrastra la cadena generacional de la ruina y de la pobreza, del hambre, de la escasez, de la deuda.
El hijo del diablo, para decirlo en pocas palabras, vive pobre. No puede pagar sus deudas, las deudas siguen, las deudas se acumulan, no consigue trabajo, se queda sin empleo. La cadena generacional de la ruina. Segundo, el corazón, la soledad. Quien vive habitualmente en el pecado, termina solo, termina divorciado, los hijos no te hablan, el esposo o la esposa te han dejado, porque el demonio crea alrededor de mí una barrera de desafección, de desamor, y me quedo solo. Último, la consecuencia de la presencia tentadora de un demonio es la enfermedad. Cuando yo hago con el camino con el demonio, me afecta en última instancia alguna enfermedad. ¿Se te hace agradable esto? Solos, pobres, enfermos. Pues no ahorita, porque ahorita a lo mejor estás gozando, y no estoy hablando a ti que estás aquí, es un tú muy genérico, ¿no? Estás gozando del pecado, porque tu hígado aguanta y pues la cirrosis está 20 años más allá. Pero luego, el pecado te lleva a esto. ¿Y sabes qué es lo peor con la cadena generacional? Que esto no solo te afecta a ti, sino afecta a las generaciones subsiguientes. Hermano, razona. El hijo que le nace a un esclavo, ¿acaso es libre? El hijo que le nace al esclavo es también esclavo. El hijo que te nace a ti, si tú tienes la cadena generacional del divorcio, porque las parejas siempre pelean y siempre se dan desamor y siempre se gritan y siempre se golpean y terminan divorciándose, a tu hijo también le va a pasar esa misma tentación, porque con él también andará el demonio tentador del divorcio. Recapitulando para que nos quede súper claro esto. La cadena generacional es la presencia tentadora de un demonio que fue llamado por los pecados habituales de un ancestro. Y así como la Biblia dice, quien peca es esclavo de aquel que se dejó seducir a pecar, así el demonio se constituye amo mío y yo esclavo de él. Y mis generaciones subsiguientes, hijos, nietos, bisnietos, son descendencia mía. Y yo soy esclavo del demonio. El demonio dice, pues los que te nacieron a ti también son esclavos míos. Una anécdota para rematar ese punto. Una monja, cuando yo fui a un monasterio para hacer un retiro de mí para mí, o sea, yo solito, yo en silencio. ¿Y cómo son las monjas de molestonas? ¿Aquí hay monjas? ¿Cómo son las monjitas de molestonas? Ay, padre, celébranos la misa. Ay, padre, háganos oración. Ay, estas monjas. Bueno, está bien. Y una monja dice, padre, óreme porque tenemos un problema en la familia. Entonces vamos al recibidor de este monasterio y ahí a la monja le impongo las manos. Y si lo crees o no, la monja se desliza debajo de mi mano, yo la mano en la cabeza, y la monja se desliza al piso. Sí, como un hot cake que se va deslizando del sartén. Así se fue al piso y me dije, pues qué raro que una monja entre en trance, ¿no? Está muy raro esto. A ver, monjita. Y me dice la monjita, no me voy.
Y le digo, pues, ¿pero a dónde quieres? Pues quédate, sí, pues ¿qué vas? No te vayas, pues. No me voy, porque llevo muchos años aquí y tú no me vas a echar. Dije, ándale, no es la monja quien habla. Así que me armé de valor y dije, a ver, en el nombre de Jesús, ¿cómo te llamas? Y dice, yo soy Odio y no me voy. Llevo muchos años aquí. Dije, un demonio que se llama Odio. Ojo. ¿Cómo los demonios siempre mienten? A los 2 minutos ya estaba echado ese demonio. Y la monja sale del trance y me cuenta la historia de su familia. Resulta que su abuela es una persona que odia. Probablemente odia a su esposo que la maltrató, que le fue infiel, etc. Pero odia con un profesionalismo esa abuela que vivía habitualmente en la esclavitud del demonio Odio. ¿Ya entiendes? Ella pecaba habitualmente por el odio, porque odiaba a su esposo. Y así se constituyó ella esclava del demonio llamado Odio. Resulta, dice la monja, que todos mis tíos y mis papás incluidos, todos son divorciados. Porque los hijos de esa abuela, o sea, mis tíos, todos se pelearon, se odian. Y nosotros los nietos, los primos, no nos hablamos porque nos odiamos. ¿Entiendes? ¿Cuál es la lógica del discurso? Que la abuela, con su pecado de odio, llamó a un demonio llamado Odio y se dejó vencer por él porque vivía habitualmente en el odio. Como la abuela tiene descendientes y son de ella, pero ella es de ese demonio, el demonio dice, pues tus descendientes también son míos, y por eso el demonio siempre dice, tú eres mío. No, eso es lo que dice el demonio siempre, eres mío. Toda la familia permeada de una cadena de odio y de rechazo. Y todos infelices. Ahora tú entiendes lo que es una cadena generacional. Eso es una cadena generacional. Ahora, los pocos antepasados tuyos que conoces, analízalos. ¿Cómo eran? Papá, mamá, vivos o difuntos. Abuelo, abuela, vivos o difuntos. Bisabuelo, bisabuela, vivos o difuntos. ¿Cómo eran? Santitos. Recuerda la grande cadena generacional de toda América Latina. Las religiones supersticiosas, las religiones de aztecas, mayas, purépechas, etc. O sea, el culto pagano. Y todavía entre ustedes tanta curiosidad por la lectura de la carta, por la carta astral, por viajes astrales, adivinaciones, brujerías. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacían los indios, los indígenas que practicaban esas religiones naturales. Es una de las cadenas generacionales que manejan todos ustedes aquí. Imagínense la zona maya donde trabajo yo en Cancún. Nahuales, brujos y brujas que se convierten en animales nocturnos para espantar. Toda esa gente que fue sacrificada a esos ídolos, sacrificios humanos, y sus almas que no descansan y que siguen espantando. Sus almas que se aparecen en la carretera de noche porque ves caminando a alguien por ahí. Esas son cadenas generacionales de ustedes aquí. La curiosidad por la superstición, la ouija.
Juegos espiritistas, juego del vaso, consultar a los muertos. Esas son cadenas generacionales aquí, porque les da curiosidad, les llama la atención. Y ahora, ¿quién los va a liberar de eso? Y no digas el padre Teo. Yo hice oración por esa monja y pues la monja quedó bien. Pero ¿qué significa romper una cadena generacional? Romper una cadena significa quitarme esta presencia tentadora de un demonio. Porque cuando yo tengo la cadena del divorcio, por ejemplo, porque en mi familia todo el mundo divorciado, ¿qué sucede? Que por la presencia de ese demonio yo tengo más tentaciones de divorciarme que otras personas. Entonces, romper la cadena generacional significa quitarme la presencia tentadora de ese demonio. Que yo no tenga tantas tentaciones a cometer ese pecado como lo tienen las personas que sí tienen esa cadena. Y un segundo elemento, romper la cadena generacional significa que la persona, mis antepasados que generaron esa cadena, descansen. ¿Qué significa descansar? Llegar a la casa y echarse al sofá y tomarse una chela, eso es descansar. Pues también, pero no para los difuntos. Para los difuntos significa salir del purgatorio y entrar al cielo. Eso significa descansar. Salir del estado de purificación, ya no tener que pagar deudas con el cielo, sino salir del purgatorio y entrar al cielo. Eso significa descansar. Porque la cadena generacional se rompe definitivamente solo cuando el antepasado que generó la cadena descanse. Ahora, quiero prevenir una pregunta que ustedes harán después. Padre, ¿pero por qué tengo que pagar yo vivo la culpa de un antepasado mío que cometió esos pecados? ¿Eso no se te hace injusto? ¿Acaso yo tengo que pagar la culpa de un antepasado? Sí, el profeta Ezequiel dice que cada uno muera por su propio pecado. En la cadena generacional, el problema no es la culpa, porque la culpa la paga el abuelo y no yo. Yo cargo no con la culpa ni con el pecado del abuelo, yo cargo con la consecuencia del pecado del abuelo. No con su culpa. Él por su culpa o se condenó o fue al purgatorio. Pero eso por su propia culpa. Él paga su propia culpa, el abuelo. Pero yo pago las consecuencias del pecado del abuelo. Y te voy a hacer este ejemplo para que lo entiendas. Si tu abuelo tiene 100 acres, 100 hectáreas de tierra, de finca, de rancho, y un día decide, va al mercado y dice, bueno, mira, yo te cambio mis 100 hectáreas de finca por esas 3 mujeres. Y ahora vive en adulterio el resto de su vida. ¿Cuántas hectáreas heredas tú? Lógico el discurso, ¿no? El abuelo derrochó su fortuna con malas mujeres. Consecuencia para ti, la pobreza. El abuelo generó en ti la cadena de la pobreza por su comportamiento. Él paga su propia culpa. Tú no pagas la culpa, pero tú cargas con la consecuencia del pecado de tus antepasados. La consecuencia es, en este caso, la pobreza.
Así que no digas, porque esta es una de las objeciones que se suelen hacer, pero yo, ¿por qué tengo que pagar la culpa del abuelo? ¿Por qué tengo que cargar yo con el pecado del abuelo? No cargas con el pecado, cargas con la consecuencia del pecado, porque el pecado tiene consecuencias. Si mis papás se divorcian, yo toda la vida seré hijo de unos papás divorciados. Y a lo mejor como consecuencia yo tendré miedo de casarme con sacramento porque a mis papás les fue muy mal. Y toda la vida seré un tipo miedoso de contraer matrimonio porque mis papás se divorciaron. Yo cargo con la consecuencia del pecado de mis papás, de mis abuelos, de mis antepasados. Ahora, siguiendo la lógica del discurso, si la cadena generacional solo se rompe cuando el antepasado que lo generó descansa, y descansar significa salir del purgatorio y entrar al cielo, ¿cómo hacemos nosotros para que nuestros antepasados realmente descansen? ¿Y cómo están mis antepasados, mis difuntos, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mis tíos? ¿Ellos están descansando? Y aquí entramos en ese tema espinoso de los difuntos. Yo sé, hermanos, y ustedes luego me lo van a manifestar en las preguntas, muchos de ustedes han tenido experiencias con difuntos, que los ven, que los despiertan en la noche, que sueñan con ellos, que dicen que me jalan el pie en la noche, me quitan la cobija en la noche. Yo he hablado con personas que dicen, falleció mi abuelo y a la semana lo vi sentado ahí en la esquina. ¿Cómo hacemos nosotros para que descansen los antepasados? ¿Y qué tal si hablamos de difuntos de hace 3 siglos? 10 generaciones atrás, 15 generaciones atrás. Ellos estarán descansando. Entre tus antepasados ha habido mucha gente violenta, muchos guerreros, muchos asesinatos. ¿Cuánta maldición y cuánto demonio se llamó? ¿Cómo van tus antepasados? ¿Y qué puedes hacer tú para que tus antepasados descansen? Entonces, a nosotros los vivos no nos es dado conocer si un difunto descansa o no. Ay, seguramente mi abuelo se condenó. Bueno, pero él era muy violento, muy drogadicto, muy borracho. Pues no sabemos. Pero es que él murió sin confesarse, él murió sin la comunión, él murió burlándose de los sacerdotes. Pues sí, pero no sabemos si se condenó o no. Ay, pero mi abuela era muy santita y rezaba 20 rosarios al día. ¿Y desde cuándo 20 rosarios al día garantizan la salvación? Lo que garantiza la salvación es el amor y la caridad. ¿Y cómo andaba tu abuela en amor y caridad? Entonces tú no sabes si la abuela se salvó o no, si el abuelo se condenó o no. A los vivos no nos es dado conocer el destino del alma después de la muerte. No sabemos. Lo único que nosotros podemos hacer es ofrecer oraciones para que nuestros difuntos descansen. Entonces, si ustedes son personas muy flojas para encargar misas, ¿cómo van a descansar sus difuntos si la manera ordinaria de ayudar a los difuntos es encargar misas en la parroquia? ¿Y tú crees que el templo nuevo se va a hacer porque llueva empanadas del cielo? Con empanadas no vamos a hacer un templo nuevo. Y me dicen ustedes que, padre, estamos haciendo aquí una iglesia nueva.
¿Cómo se mantiene una parroquia normalmente? Se mantiene por los estipendios que se pagan al sacerdote por las misas, por los sacramentos. Es la manera normal de sostener una parroquia. Ahí te va esta experiencia mía. Viene una muchacha a pedir oración, yo la recibo, le impongo las manos, se manifiestan los demonios que trae, se expulsan los demonios y la muchacha sigue en trance. Y si después de expulsar los demonios la persona sigue en trance, esto quiere decir que hay más cosas que ya no son demonios. Y dice la muchacha con su propia voz, dice: Padre, yo soy el bisabuelo de esa muchacha. Y yo necesito 81 misas para descansar. Yo me quedé, 81 misas. O sea, ¿los tuyos nunca encargaron misas por ti o qué? Le dije: mira, abuelo, bisabuelo, muy fácil. Yo te prometo, te voy a colocar en las próximas 81 misas que yo te voy a celebrar. Y con eso quedó contento el abuelo y desapareció. Y la muchacha siguió en trance. Y si sigue en trance es porque hay más cosas. Y la muchacha dice con su propia voz: Padre, yo soy el tío bisabuelo de esta muchacha. O sea, el hermano del que habló antes. Y yo necesito, y yo me dije: qué curioso, los difuntos hacer filas para hacer peticiones. El drive-thru del padre Teo para recoger tu pedido. ¿Qué tal? Me dije: Padre, yo necesito 91 misas para descansar. Y yo me digo: pero ¿cómo es posible que esos difuntos todavía no descansen? 91 misas no es mucho. ¿Será que los vivos no les han encargado misas? Y yo me hago ese cálculo, hermanos, y ustedes háganlo conmigo. Cuando tu mamá fallece, ¿qué vas a hacer? Tú encargas en la parroquia el famoso novenario, las famosas 9 misas, ¿no? Entonces, si tu mamá necesitaba 91 misas, entonces 91 menos 9 misas quedan 82. Y luego tú, mientras tú vives, en cada aniversario encargas una misa porque eres piadoso. Y vives 40 años más. Así que 82 menos 40 quedan 42. Y luego mueres tú y nadie más encarga misas por la mamá porque tú eres la única persona piadosa de tu familia. Todos los demás, ateos, incrédulos, masones. Y ahí está tu mamá hasta el día del juicio final en el purgatorio porque Dios dijo 81 misas, 91 misas, faltan 40. Y el Señor dijo en el Evangelio: pon atención porque si el alguacil te entrega a la prisión, no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último centavo. Faltan 40 misas, lo siento. Hasta el día de juicio final, tu mamá estará en el purgatorio porque el hijo, falto de piedad, fue codo y prefirió ir al cine y pagar 65 pesos en el cine que encargar 3 misas con esos 65 pesos. Eso es falta de piedad filial y además falta de fe. Porque una misa, para que el padre se tome el vino en misa, pues que se lo pague él solo. ¿Acaso yo le voy a encargar misas para que él se tome el vino? Eso es incredulidad, hermanos. Con una sola ida a cine hubieras podido encargar 3 misas. Y tú has vivido 40 años más y no fuiste piadoso con papá y con mamá.
y no encargaste más misas, para que luego los difuntos digan, Padre, me faltan 91 misas para descansar. Muchas veces los difuntos, hermanos, porque los descendientes de ellos o no existen porque murieron sin hijos, o porque los descendientes de ellos son faltos de piedad, se quedan atados al lugar donde fallecieron y se nos manifiestan precisamente como fantasmas. Los fantasmas no existen, el poltergeist no existe. Lo que sí existe son almas de difuntos que no descansan y que siguen atadas a los lugares donde pecaban, donde murieron, donde fueron asesinados. ¿Qué vas a hacer tú para que tus antepasados descansen? La misa, el sacrificio de Cristo ofrecido al Padre, el derramamiento de sangre de Cristo, ese es el precio de la redención, y esto es lo que hacemos nosotros como sufragio por nuestros difuntos. Tu Santa Comunión, la misa que encargas, el rosario, tu ayuno, tu sacrificio, todas las oraciones que haces son sufragio para que tus difuntos descansen. Y esto, hermano, lo tienes que hacer. No seas codo, encarga misas por tus difuntos, hermano. Hay otras cadenas que retienen el descanso de las almas, como en esta otra oración cuando siempre la muchacha, la pobre endemoniada, y luego habla el abuelo, Padre, Padre, dile a mi esposa que me perdone, porque si no me perdona no puedo descansar. Es el perdón de los vivos que necesitan los difuntos. Yo sé que tu abuelo era un tipo muy violento, muy asqueroso, muy repugnante, pero perdónale pues, porque si él se salvó y está en el purgatorio, no descansará hasta que no le hayamos perdonado los vivos. Otro difunto que dice, Padre, Padre, a través de la boca de una persona viva, Padre, Padre, dile a mis nietos que dejen de pelear por mi herencia, porque por esa pelea yo no puedo descansar. Las injusticias que cometemos nosotros con la herencia de papá y de mamá impide su descanso, porque luego los hermanos peleamos. Hay obras piadosas que tenemos que hacer nosotros, como el perdón, como la justicia y las misas. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es encargar misas gregorianas. Yo en este mes de marzo estoy celebrando una serie de misas gregorianas. ¿Qué es una misa gregoriana? En la historia de la iglesia, en un determinado momento, un monje vio el alma de, yo creo que era su hermano difunto, pero no estoy seguro si su hermano o un familiar o un amigo. Acababa de fallecer y él vio a esta alma y la vio muy demagrada, en muy mal estado, muy enfermiza, pésimo estado. Y ese monje celebró 30 misas seguidas por esa alma. Y al cabo de esas 30 misas vio de nuevo el alma de ese difunto. Y el alma de ese difunto ya estaba bien vestido, ya se veía mucho mejor. Y eso fue en tiempos de un Papa Gregorio. Y el Papa Gregorio dijo, bueno, entonces vamos a tener la costumbre de celebrar 30 misas consecutivas. Esas 30 misas consecutivas se llaman serie gregoriana de misas o misa gregoriana. Son 30 misas. Yo celebro esas misas cada mes impar. ¿Y quién entre ustedes dice, yo quiero encargar 30 misas por mis difuntos, pero en mi parroquia no me las aceptan? Pues yo las voy a encargar con el Padre Teo. Y tú vas a pasar por la mesa de mi material y vas a retirar esta hojita. Y en esta hojita te dan
la información que tú necesitas para encargar esas misas por tus intenciones, tus difuntos, con el Padre Teo. Y yo en el próximo mes de mayo incluyo esas intenciones en la misa gregoriana que voy a celebrar en mayo. Luego vas a pasar por la mesa y la puedes retirar si esto te interesa. Hay obras piadosas que los vivos tenemos que hacer para que descansen, porque luego los difuntos no descansan por falta de piedad nuestra. Ahí te va otra experiencia. Una tarde, hace como 6 años, voy a un monasterio para hacer oración. Trabajamos con 4 amigos míos. Toda la tarde, y luego dicen, Padre Teo, vamos a cenar, y fuimos a un restaurante que quedaba como a 2 kilómetros de ese monasterio. 2 mujeres, 2 varones. En la cena, una de las 2 damas se puso mal, entonces su amiga la acompañó al baño. A los 5 minutos salen del baño y la señora sigue mal, así que la llevaron a su carro mientras yo me terminaba mi chuleta deliciosa. Y cuando yo termino mi chuleta me dicen, Padre, que fulana quiere hablar con usted. Ah, bueno. Entonces voy al carro, la habían colocado en el asiento del copiloto, yo me coloco en el lugar del piloto y le pregunto, así que hijita, ¿qué te pasa? Y me dice, no soy tu hijita. Bueno, pues si no eres mi hijita, ¿quién eres? Yo soy Martín. ¿Tú eres Martín? Sí. Y en el lugar donde ustedes cenaron, a mí me mataron a balazo estando borracho. El alma de un difunto que mi amiga recogió porque era hipersensible a lo espiritual, recogió el alma de un difunto que fue asesinado en estado de borrachera en la misma mesa donde nosotros cenamos. Y le pregunto, y Martín, ¿cómo te apellidas? No recuerdo. ¿Y hace cuántos años te mataron? No recuerdo. Y Martín, ¿tú qué hacías en tu vida? Yo despachaba droga en la puerta de los colegios. Yo mataba a sueldo. Un matón. Y Martín, ¿tú quieres la luz de Cristo? ¿Luz de Cristo? ¿Eso qué es? O sea, vivió en tanta ignorancia ese Martín. Probablemente nunca la habían evangelizado. Y eso hizo que no se condenara inmediatamente al infierno. Sus pecados no fueron suficientemente maliciosos porque pecaba por ignorancia. Entonces yo le explicaba, pues Cristo es esto y esto, la luz de Cristo, esto, y le digo, ¿ahora quieres la luz de Cristo? Luz, sí, yo quiero luz, porque aquí todo es gris, yo quiero luz de Cristo. Entonces, vamos a llamar a la Virgen María para que la Virgen María te lleve a descansar. Y mientras yo hablaba y oraba así por ese Martín, la señora a mi lado levantaba las manos y levantaba la cabeza y dice, sí, la veo, sí, la veo. Y se fue con la Virgen a descansar. Nosotros no sabemos qué pasa con los difuntos. Lo que nosotros sí podemos hacer es orar por ellos. Y orar por ellos significa, en primer lugar, encargar misas.
Cadena generacional, resumiendo mi discurso. Presencia de un demonio tentador que se hace mi Señor y yo esclavo de Él, porque vivo habitualmente en ese pecado. Cuando el demonio viene, Él viene con 3 elementos esenciales diabólicos: pobreza, soledad, enfermedad. Romper la cadena generacional significa retirar la presencia de ese demonio, yo vivir en gracia, para dejar de ser esclavo de él, yo vivir en gracia, confesado, y así no sufrir más la presencia tentadora de ese demonio. El demonio se retira el flagelo de la pobreza, soledad, enfermedad, y despejo el camino para que llegue la bendición de Dios. Y la bendición de Dios viene con abundancia económica, con un hogar feliz, unido, donde hay amor y salud en el cuerpo. Todos queremos esos 3 elementos. ¿O hay alguien que no quiere tener abundancia, seguridad económica, un hogar hermoso, unido, unos hijos bien nacidos y salud en el cuerpo? Todos queremos eso. Para terminar de romper la cadena, los difuntos que provocaron esto deben descansar. El problema es que nosotros no podemos saber si descansan sí o no. A nosotros, mientras yo estoy vivo, debo orar por mis antepasados, hacer la tarea piadosa de visitar sus tumbas, de rezar un rosario ante su tumba, de encargar misas en la parroquia. Y si quiero, pues la manera eficaz es una misa gregoriana. Ahí te informamos cómo esto puede ser. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.